Ok, pues buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos el agrado de tener la presencia del doctor Arturo Sánchez Carmona y me va a permitir leer su trayectoria académica. El doctor Arturo Sánchez es ingeniero químico administrador del ITESO en 1985. Cuenta con una maestría en ingeniería de la UAM en México y un doctorado en el 94 por el Colegio Imperial en Inglaterra, por el cual recibió los premios Newitt y Armstrong al mejor trabajo doctoral. Se formó como ingeniero de procesos en la década de los 80 en la industria de transformación del maíz. Es miembro del SNI nivel 3 de la Academia de Ingeniería de México, del programa Líderes de Innovación 2019 de la Real Academia de Ingeniería del Reino Unido y recipiente de la beca Cochrane 2020 del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Ha sido investigador visitante en el Departamento de Computación del Colegio Imperial en Londres, Inglaterra, en el Grupo de Matemáticas Aplicadas del Instituto Mexicano del Petróleo y del Departamento de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Sus áreas de interés son la ingeniería de procesos para biocombustibles avanzados y desarrollo formal de sistemas industriales automatizados, temas en los que cuenta con más de 180 publicaciones y alrededor de 40 estudiantes graduados de maestría y doctorado. Actualmente se desempeña como investigador titular en la unidad de Guadalajara del CINVESTAB, en la que coordina el Laboratorio de Futuros de Bioenergía. También es responsable técnico del clúster Biocombustibles Lignocelulósicos para el sector autotransporte del Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía, que aglutina a 10 instituciones y más de 100 participantes con el objetivo de establecer en el corto plazo las bases tecnológicas para producción en México de biocombustibles avanzados que se utilizan en el sector del transporte, fabricados a partir de materiales lignocelulósicos. En el sector industrial ha realizado consultorías por más de 25 años en diversas áreas de la ingeniería de procesos. Debido a sus intereses por la gestión de tecnología, participó como evaluador del Premio Nacional de Tecnología e Innovación desde su inicio en 1999. También desarrolló y comercializó exitosamente durante la década del 2000 un sistema de supervisión y control de operaciones que se utilizó en México en diversos sectores productivos como el alimenticio y el de la construcción. Muchas gracias al doctor Arturo Sánchez por su amable estancia en este seminario. Agradecemos su aceptación al seminario. El auditorio es todo suyo, doctor. Muy amable, muchas gracias. Carlos, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias a las personas que están del otro lado escuchando esto. Me gustaría nomás para empezar, si es posible que momentáneamente prendieran sus cámaras para verlos, ya luego las apagan, así como para empezar un poco la plática, vernos. Edgar, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Vernos las caras un poquito y luego ya si quieren apagan Jesús Ibarra, buenas tardes. Sí. Y para luego ya es que la apagan y le damos a esta cuestión. Pues bueno, sí, efectivamente, yo les voy a platicar un poco de lo que he estado haciendo en los últimos 10 años, 15, 10 años, que tiene que ver con la producción de biocombustibles avanzados, en particular, donde se utilizan los residuos lignocelulósicos como materia prima. Y en específico, algo que pues me ha llamado mucho la atención, que me ha interesado mucho es cómo hacerle para garantizar que efectivamente estos biocombustibles, la producción de estos biocombustibles, pues podamos de alguna manera calcular el impacto que pueden tener, ¿sí? Por eso se llama, la plática que les voy a dar hoy se llama análisis prospectivo. Con base en modelos matemáticos estamos tratando de hacer estos estudios de tecnologías prospectivas, en la gran mayoría de los casos, son tecnologías que todavía no están al 100% a nivel comercial en funcionamiento para producir estos biocombustibles, pero que para allá va, ¿sí? Para allá va. Antes de iniciar con este tema, me gustaría mencionar muy brevemente, para los que no sepan dónde trabajo, ¿sí? Muchos de ustedes ya me conocen,
me gustaría mencionar en dónde estoy actualmente. Sí, yo estoy en el CINVESTAB, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Este es una entidad, una institución que fue creada hace casi 60 años y es un organismo público descentralizado que tiene su presupuesto y su carácter jurídico propio. En ese sentido, quiere decir que pues, decidimos nosotros cuáles son las estrategias o las líneas por donde hay que caminar en las actividades sustantivas del CINVESTAB. Y nosotros en esta institución nos dedicamos principalmente a tres cosas: a hacer investigación básica y aplicada, en muchos temas, pero también nos interesa mucho hacer desarrollo tecnológico y entrenar cuadros básicos que luego se incorporan al mundo de la ciencia y la investigación. Contamos con 9 sedes en toda la República. Yo estoy en Guadalajara, en la Unidad de Ingeniería Avanzada. En la Ciudad de México hay otras 2 sedes. En Mérida, por ejemplo, hay otra que se dedica a física del mar y ecología marina. En Tamaulipas hay otra sede que se dedica a cuestiones de software. En Saltillo hay otra que se dedica a cuestiones de materiales ferrosos y manufactura. En fin, el CINVESTAB trata de ubicar sus sedes en diferentes regiones de la República y realizar actividades que tengan que ver con el sector productivo donde están localizadas. Esa es un poco la idea. Contamos con 53 programas en el padrón de excelencia de los programas de CONACYT en casi todos los temas que tienen que ver con la ciencia. Y en particular en el laboratorio que yo actualmente coordino, que está ubicado en la Unidad Guadalajara, lo que hacemos nosotros tiene que ver con la sustitución de materiales fósiles, ¿sí? Ese es el ethos, digamos, por así decirlo, del laboratorio, tratar de buscar maneras de sustituir los materiales fósiles utilizando biomasa vegetal en particular, para producir biocombustibles o biomateriales, ¿sí? Ya sean precursores de farmacéuticos, bioplásticos, etcétera, ¿sí? Esa es un poco la idea del laboratorio. Y tenemos 3 grandes áreas de trabajo. Una, nos dedicamos a hacer diseños de biorefinerías, estas fábricas que utilizan la biomasa para producir bioproductos y biocombustibles, ¿sí? El otro gran tema es precisamente analizar cómo se comportan estas biorefinerías en cuanto al uso de los recursos. Y hay otro tema que nos ha ocupado en los últimos 10 años, es cómo hacerle para deconstruir esta biomasa de manera efectiva y poder producir los biocombustibles. Experimentamos con casi todas las biomasas lignocelulósicas que se encuentran en el país, principalmente rastrojo de maíz, paja de trigo, bagazos, caña y agave, como materiales representativos, porque como les mencionaba, pues son de los más comunes que tenemos. El laboratorio, en algunos de los logros del laboratorio en estos últimos 10 años, colaboramos con muchas instituciones, actualmente tenemos 8 colaboraciones a nivel internacional y nacional. A nivel nacional trabajamos muy de cerca con el CIATEG y la Universidad Autónoma de Yucatán, igual con la Autónoma, la UAM, en particular Coajimalpa, la Universidad de Coahuila y el Instituto de Ingeniería de la UNAM. A nivel internacional trabajamos con la Universidad de Alberta y con el Laboratorio Nacional de Energías Renovables en Brasil, en Campinas. También igual recibimos una cantidad considerable de estudiantes de la región. En ese sentido, el laboratorio se ha convertido en una especie como de polo de atracción en donde llegan muchos estudiantes de diferentes niveles, pues ya sea a incorporarse a proyectos que se están ejecutando en el laboratorio o hacer sus prácticas profesionales, servicios sociales, etc. Pues bueno, comenzando con el tema, entonces, como les mencionaba, de lo que les voy a platicar a continuación tiene que ver con cómo hacerle para calcular cuál es el impacto de la producción de estos biocombustibles en particular, pues en las fábricas que se producen estos biocombustibles que se conocen como biorefinerías. De manera muy simple, una biorefinería es una planta de proceso que toma como materia prima biomasa, puede ser biomasa convencional como los granos de maíz o las remolachas, el jugo de la caña de azúcar. En algunos lados se utiliza
estos tubérculos, el zapote, en inglés sweet potato, por ejemplo en China se utiliza muchísimo, o biomasas que pueden venir de otros lados, por ejemplo pueden ser residuos agrícolas, como les mencionaba, las pajas o los rastrojos, ¿sí? Y se conoce como biomasa lignocelulósica. La diferencia entre estas dos biomasas es que normalmente las biomasas convencionales también forman parte de la cadena productiva del ser humano y eso, pues digamos que ha causado mucha controversia en cuanto a su uso para producir biocombustibles. Pero esta otra biomasa lignocelulósica, en muchas ocasiones, no en todas, pues se pueden considerar como residuos agrícolas que tienen un valor y que tienen un cierto uso para algunas cosas, pero que no participan directamente de la cadena alimenticia del ser humano. Entonces, desde el 2008, el ímpetu ha sido más bien dejar de utilizar biomasas convencionales y moverse a la biomasa lignocelulósica para producir biocombustibles, ¿sí? Ahí va caminando un poco la cosa y lo que hemos estado haciendo aquí en México, por lo menos en cuanto al laboratorio, se los voy a platicar un poco a continuación, ¿sí? Nosotros, para producir estos biocombustibles, elegimos trabajar con una plataforma específica que se conoce como plataforma bioquímica. Los procesos son procesos bio y termoquímicos. Tomamos nosotros la biomasa lignocelulósica y lo que hacemos es darle una primera masajeada para luego empezar a tratar de construir esta estructura lignocelulósica que la naturaleza ha construido muy bien y poderle sacar la materia prima, los polisacáridos de azúcar, que luego nosotros vamos a convertir en monosacáridos para poder luego fermentarlos, ¿sí? Dependiendo con qué bicho fermentemos o con qué microorganismos, pues es lo que vamos a producir, ¿sí? En lo que respecta a estos biocombustibles lignocelulósicos, en el laboratorio trabajamos principalmente en la producción de bioetanol, biobutanol, que es otro alcohol muy parecido al etanol, pero con una carga energética mayor, ¿sí? Y que en algunos países ya se está empezando a considerar como una alternativa también para el sector vehicular, y el biohidrógeno, que, bueno, como todos sabemos, es considerado el biocombustible del futuro, ¿sí? Es el biocombustible con la mayor carga de energía y que en su combustión pues no generan ningún residuo perjudicial. Entonces, estos son los tres biocombustibles con los que normalmente trabajamos en el laboratorio y que hemos estado produciendo tanto ciencia aplicada y tecnología para producirlos. Una de las motivaciones, digamos, como para darle sentido a esto, el por qué hemos estado haciendo esto es porque, pues bueno, el uso en el sector autotransporte de la gasolina, el combustible fósil, tiene un impacto muy importante en cuanto a la producción de gases de efecto invernadero. El 25% de las emisiones a nivel global, en el mundo, viene del sector autotransporte, que ya es algo considerable. Sobre todo, ¿sí? Si vemos este dato, la mitad de esas emisiones vienen dadas por vehículos ligeros y una quinta parte por vehículos medianos o pesados que utilizan gasolina fósil. Entonces, con la finalidad de reducirla, pues por ahí nosotros hemos tratado de entrarle al asunto y así contribuir a disminuir el impacto de los gases de efecto invernadero en el cambio climático, pues que a todos nos está tocando, ¿sí? Nos está tocando ya vivir. En México la situación es similar, si no es que peor, porque el sector autotransporte genera no solo el 25, sino el 31% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Y este dato también es muy importante. Aquí en México nos nos chutamos casi la mitad de la energía transportándonos, ¿sí? Esto hay que considerarlo. El papel que pueden jugar los biocombustibles para bajarle a las emisiones de gases de efecto invernadero, en México se considera muy importante. Se ha tratado de sustituir hasta el 10% de la gasolina que se utiliza en México por biocombustibles, en particular bioetanol. Existe una norma ya aceptada, CRE 16, ¿sí? En donde se permite el uso del 5% de bioetanol en la gasolina,
pero que por razones más de tipo político, pues a final de cuentas no se ha implementado aquí en México, ¿sí? Y esto significaría un 12% en bajarle a la demanda energética en el país, ¿sí? Esta cantidad de gasolina, este 5%, ¿sí?, en litros, representaría más o menos la cantidad de gasolina que se va a producir en la terminal de Dos Bocas, en la nueva refinería de Dos Bocas. ¿Sí? Si utilizáramos bioetanol, no necesitaríamos esa refinería. Y bueno, la Secretaría de Energía en los últimos 10 años ha tratado de establecer algunas políticas públicas para promover la producción de este biocombustible, el bioetanol en particular, utilizando caña de azúcar y sorgo grano, ¿sí? Y pensar en una diversificación de la industria azucarera, reconvirtiendo los ingenios azucareros pues, ahora sí que una biorefinería en donde se produzcan estos biocombustibles. Entonces, en ese sentido, en ese contexto, el Laboratorio de Futuros en Bioenergía, como parte de esta iniciativa que mencionó Carlos al principio, el Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía, y más en particular como parte del clúster de combustibles lignocelulósicos para el sector de transporte, hemos estado produciendo no solo la ciencia básica necesaria para producir estos biocombustibles, como en muchas otras universidades, tengo que decir que hay una gran cantidad de trabajo que se ha hecho en México impulsando cuestiones científicas que tienen que ver con los biocombustibles lignocelulósicos. Hay trabajos muy, muy importantes de mucho impacto. Y nosotros también nos hemos metido en el laboratorio a desarrollar tecnología, ¿sí?, con base en estos conocimientos científicos. Actualmente lo que tenemos son plantas piloto, para cada una de las etapas de la plataforma bioquímica que les mencioné, y podemos producir más o menos nuestras plantas pilotos hasta, ¿dónde está? Se me pierde por aquí. Podemos producir el equivalente a lo que necesitan 8 automóviles por día de bioetanol, ¿sí? En algunas de las etapas hemos avanzado más que en otras. Por ejemplo, en el pretratamiento vamos muy adelantados. Tenemos una planta piloto con TRL8, ¿sí? Ya está lista para empacarse y distribuirse en caso de que se necesite. Mientras que en otras etapas, por ejemplo, en purificación estamos en TRLs de 4 todavía, ¿sí? Pero a final de cuentas, el objetivo del clúster es precisamente llevar todas estas tecnologías hasta un mismo nivel de desarrollo y demostrarlas como una alternativa para la producción de biocombustibles aquí en México. Y para eso, ya entrando más en el tema que nos ocupa el día de hoy, estas tecnologías las hemos tratado de incorporar en diseños conceptuales, ¿sí? Estudiando estos diseños conceptuales con capacidades que están de acuerdo al sector agrícola mexicano. Por ejemplo, hemos estudiado capacidades de 500 toneladas. ¿Cuánto cuesta producir estos biocombustibles en capacidades de 500 toneladas? Pero también pensando en comunidades más pequeñas, sectores agrícolas que no son tan grandes. A lo mejor esto podría ser el sector azucarero, ¿sí?, el uso de la caña de azúcar, ¿sí? Hemos también estudiado otras capacidades mucho más pequeñas. Por ejemplo, 10 toneladas por día, ¿sí? O 5, o 1, ¿sí? Por ejemplo, la planta que tenemos, la que les mencioné, la planta que les enseñé en la filmina anterior, la capacidad que tiene es de 1 tonelada por día, ¿sí? 5 o 10 toneladas podrían ser cantidades de biomasa. Imagínense esa cantidad de paja de trigo o de rastrojo de maíz, que podría ser producida por una comunidad relativamente pequeña, de tamaño mediano, ¿sí? Y ellos podrían estar utilizando estas biorefinerías para producir su biocombustible, satisfacer parte de la demanda que tienen a nivel local y también deshacerse de parte de los residuos que en muchas ocasiones les provocan problemas de contaminación local, como vamos a ver en el caso de estudio que les voy a enseñar, ¿sí? Bueno, entonces, los costos totales de producción que hemos determinado en estas biorefinerías andan entre los 34 y 70 centavos de dólar para el alcohol, que es competitivo, ¿sí?,
sobre todo el 34 centavos dólar. Y, por ejemplo, para el hidrógeno, el biohidrógeno, andamos en valores entre 6 y 25 dólares por kilogramo de etanol, ¿sí? Aquí todavía nos falta mejorar algo, el precio de venta actual del hidrógeno producido con métodos convencionales utilizando material fósil anda entre 2 y 3 dólares por kilogramo, ¿sí? Entonces todavía nos falta bajarle un poco a este precio, ¿sí? Para que sea considerado como competitivo. Sin embargo, aquí entre paréntesis les puedo decir que si a nosotros le añadimos el costo, el impacto ambiental de producir hidrógeno con materiales fósiles, esto se podría ir hasta el 25-30 dólares por kilogramo. En fin, bueno, pues hemos realizado diferentes diseños, diferentes propuestas. Por ejemplo, utilizar la paja de trigo o el rastrojo de maíz para producir únicamente etanol, o sea, una biorefinería que produzca únicamente etanol. O también, por ejemplo, hemos establecido algunos modelos para combinar, ¿sí? Hacer una biorefinería multiproducto, multipropósito, meter diferentes materias primas y producir diferentes cosas, ¿sí? Por ejemplo, producir el alcohol de caña de primera generación y con el bagazo que sobra después de la generación de energía eléctrica, producir alcohol lignocelulósico. O incorporar una destilería a un ingenio estándar. Otros casos que también hemos estudiado es cómo hacerle para producir puro biohidrógeno utilizando los residuos de maíz o coproducción de hidrógeno con otros alcoholes como el bioetanol, ¿sí? Bueno, entonces aquí la cuestión es, sí, ya tenemos muchos diseños, los hemos estudiado muy bien, hemos visto la parte, digamos, tecnoeconómica de estas biorefinerías, pero la pregunta, pues, es esa, ¿sí? ¿Qué tanto impacta la producción de estos biocombustibles? Pues no solamente al bolsillo del inversionista que está pagando por construir esa fábrica, sino en otros sentidos. O sea, ¿qué tanto impacta a nosotros desde el punto de vista social el tener esas fábricas instaladas en nuestras comunidades? O el impacto ambiental, ¿sí? O sea, ¿qué tanto impacta la producción de los residuos o de los gases de efecto invernadero, de los residuos sólidos, del agua que utiliza estas biorefinerías? La producción del bioetanol consume muchísima agua, alrededor de 5 litros por cada litro 5 litros de agua por cada litro de bioetanol que producimos. Entonces, ¿qué tanto impacta en ese sentido? Entonces, eso es lo que les comentaba, que hemos estado trabajando en establecer, desarrollar métodos para medir esta, le llamamos sostenibilidad, ¿sí? De las biorefinerías. Y desde hace como unos 10 años desarrollamos un método que le llamamos método de sostenibilidad para analizar de manera prospectiva estas biorefinerías, en donde lo que nosotros hacemos es primero establecer con claridad cuál es el contexto socioeconómico y político en el que vamos a trabajar estas biorefinerías para poder establecer temas de interés. Por ejemplo, actualmente, ni se diga la cuestión del cambio climático, la producción de gases de efecto invernadero y su impacto en la salud y en el medio ambiente, pues es un tema importantísimo. Así, con este contexto, podemos establecer temas, ¿sí?, que nos permiten determinar los impactos, ¿sí?, que puede tener el diseño de la biorefinería que estamos trabajando. Una vez que establecemos estos impactos, podemos determinar indicadores y formas de calcularlas. Por ejemplo, producción de gases, producción de dióxido de carbono en las etapas de fermentación y en la etapa de cogeneración de energía eléctrica, ¿sí? Y de esta manera establecer un valor, ¿sí? Un valor que tenga digamos, un intervalo claro en donde podemos nosotros cuantificarlo, ¿sí? De esta manera, también igual, sabiendo entonces cuáles son los impactos y sus indicadores, identificar qué partes de la biorefinería están generando estos impactos, como en el caso del dióxido de carbono, la etapa de fermentación y la etapa de cogeneración, y a quién
o a qué participantes de este entorno les está pegando, ¿sí? Con base en eso, entonces podemos proceder a hacer un análisis de indicadores, como más adelante se los voy a enseñar, ¿sí? Pero esta es la idea del método que hemos estado desarrollando, ¿sí? Y hemos estado considerando estos 3 dominios que les comentaba. El dominio económico, que a nosotros los ingenieros pues, se nos da muchísimo más fácil, ¿sí? La parte de decir, bueno, cuánto dinero me cuesta producir o no producir. La parte ambiental también igual, aunque es complicado el establecer métricas, ¿sí? Sobre todo luego cuando las tratamos de cuantificar. Y algo que es un aspecto que se discute mucho es cómo hacerle para medir el impacto en el ámbito social, ¿sí? Quizá para nosotros ingenieros es esta, pues digamos, parte que nos cuesta más trabajo, pero pues hay otros, digamos, personas que trabajan en este tipo de cosas que están tratando de establecer la sostenibilidad de este tipo de procesos y su impacto en los dominios sociales, como más adelante vamos a ver. Bueno, dar rápidamente algunos ejemplos de los indicadores que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, ya hablamos para el dominio ambiental, el indicador de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Bueno, la métrica que utilizamos es cuánto dióxido de carbono estoy produciendo, ¿sí? Otro ejemplo son el consumo de agua, cuánta agua fresca estoy utilizando, y otro podría ser la calidad del agua de residuo que estoy sacando, ¿sí? Estas responden a un problema, como les mencionaba, y podemos establecer de dónde vienen las generaciones de estos impactos. Para el caso del indicador del gas efecto invernadero, pues responden directamente al problema del cambio climático y nuestra salud, ¿sí? Al igual que el segundo. Muy bien. Para el dominio económico, algunos indicadores, por ejemplo, el rendimiento o el costo de producción, quizás son los más evidentes. Yo quiero producir barato para ganar mucho y aparte quiero también igual mi materia prima utilizarlo lo mejor posible. No desperdiciar la materia prima produciendo cosas que a lo mejor no me van a dar un beneficio económico importante, ¿sí? En el caso del dominio social, ahí es donde les digo, nosotros no nos hemos metido mucho y hemos tomado indicadores que se pueden, digamos, medir de una manera cuantitativa clara. Por ejemplo, cuántos empleos se están generando al utilizar ese tipo de tecnologías. Bueno, y algo que tiene este método en particular es en la parte de análisis de los indicadores. Sí, lo que hemos estado utilizando nosotros es llevar los valores de estos indicadores a una unidad funcional que es la misma para todos los indicadores. De manera tal que yo pueda comparar de manera cuantitativa, ¿sí? Por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero en diferentes diseños de biorefinerías, ¿sí? Pero también a lo mejor que pueda yo cuantificar el efecto que tienen las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a la utilidad o la ganancia neta que estoy logrando en mi planta, ¿sí? Entonces, normalmente, en muchos de los análisis, la unidad funcional que utilizamos para llevar todo a la misma base, por así decirlo, es utilizar una técnica de monetización, ¿sí? Poner todo en dinero y eso relacionarlo ya sea a algo que a nosotros nos diga cómo está funcionando la biorefinería. Por ejemplo, en biorefinerías que producen solamente un producto, a lo mejor nos interesa relacionar esta cantidad de dinero con respecto al producto final, que es pues, energía, ¿sí? Pero en biorefinerías que son multiproducto, eso es difícil y entonces mejor relacionamos el dinero que estamos produciendo, generando, con respecto a la materia prima que estamos metiendo, ¿sí? Entonces, la utilidad de esta, digamos, de esta estrategia de monetización o de utilizar una misma unidad funcional es que entonces diferentes aspectos de los dominios diversos, nosotros los podemos poner en los mismos términos, ¿sí? Entonces, voy a poder hablar a lo mejor de un indicador ambiental, ¿sí? Que me dice cómo se desempeña
mi biorefinería desde el punto de vista ambiental, igual que un indicador económico y social, ¿sí? Y estos indicadores los puedo comparar. Y cada uno de los indicadores dentro de este indicador, pues los podría comparar también. O más aún, ¿sí? Puedo a lo mejor generar un indicador global sumando los indicadores de estos 3 dominios, ¿sí? Y este indicador global, pues utilizarlo para comparar diseños. A este indicador global nosotros lo llamamos indicador de sostenibilidad global. Bueno, ¿de dónde salió este método? Me gustaría platicarles un poquito así rápidamente. En realidad este método está inspirado en diferentes fuentes. La primera fue el trabajo que realizó Richard Darton por allá a principios de los años 2000, del Departamento de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Oxford. Y Richard se inspiró en realidad en otros trabajos que estaba realizando una organización que es muy conocida en estas cuestiones de bioenergía, que se llama la Global Bioenergy Partnership, ¿sí? Y estas gentes, pues, se inspiraron también en otros trabajos que ya son muy sólidos, en particular en lo que tiene que ver con el dominio ambiental, el trabajo que se ha realizado por parte de la ISO y muchos otros investigadores para establecer los métodos del análisis de ciclo de vida, ¿sí? Entonces, Richard también conocía estos trabajos y de alguna manera, pues bueno, esto salió como una consecuencia de ver el análisis de esta manera. La contribución que nosotros como ingenieros hicimos en el método es que estamos metiendo el diseño conceptual, estamos metiendo modelos matemáticos en esta etapa de producción, que normalmente la gente que se dedica a hacer análisis de ciclo de vida desde el punto de vista ambiental no toma tan a detalle, ni tampoco en la parte del análisis y relación entre los generadores de impacto y los receptores de impacto externos. Otras cosas que nosotros hemos hecho como ingenieros es, bueno, ok, ya tenemos estas formas de cuantificar los impactos, pues bueno, plantear entonces este análisis de sostenibilidad como problemas de optimización hasta cierto punto natural, ¿sí? Entonces, si establecemos como funcionales los indicadores, por ejemplo, la cantidad de gases de efecto invernadero que produzco, ¿sí? O la calidad del agua que sale de la biorefinería, si estos nosotros los planteamos como funcionales, podemos a lo mejor entonces establecer el análisis de sostenibilidad como un problema de optimización multiobjetivo, ¿sí? En donde las variables de diseño pues pueden ser a lo mejor las tracciones de flujo másico entre las diferentes etapas de nuestra biorefinería. O sea, la biorefinería la podemos concebir como una superestructura de biorefinerías, o si queremos ver qué es lo que está pasando con las diferentes etapas, tecnologías, por ejemplo, en pretratamiento o sacarificación, también meterlas como algunos parámetros de diseño o de operación como variables de diseño, ¿sí? A lo largo de los años, nosotros hemos establecido una, digamos, maquinaria para resolver estos problemas más rápidamente, en donde nuestros modelos de las biorefinerías los resolvemos con SuperPro Designer, que es un software muy conocido, y la parte del problema de optimización lo resolvemos usualmente en MATLAB. Entonces, de esta manera podemos construir muchos escenarios para ver cómo es que se comporta la biorefinería con respecto a la sostenibilidad. Por ejemplo, ¿sí? A lo mejor el caso más sencillo sería decir, bueno, ok, yo quiero ver qué tanto dinero me puede dar la biorefinería, ¿sí? Puedo establecer un problema de rentabilidad económica en donde quiero maximizar, lo que quiero hacer es maximizar la ganancia neta, ¿sí? Ese podría ser un caso. Pero luego podemos incrementar su complejidad desde el punto de vista de las dimensiones del problema de optimización y decir, bueno, no solamente la ganancia neta, sino yo también quiero saber el impacto que puede tener en un grupo particular de personas con respecto a la generación de empleos. Entonces, a lo mejor sí quiero maximizar la ganancia neta y también quiero maximizar el número de empleos. Que esto luego de repente desde el punto de vista de objetivos, pues sonaría uno estos que van en sentido contrario, ¿sí? Y así puedo seguir incrementando la complejidad, meter cuestiones ambientales, en donde a lo mejor considere yo el costo de producir los gases de efecto invernadero, el costo del impacto que tiene producir gases de efecto invernadero o residuos, ¿sí? Y entonces plantear un problema de optimización en donde trato de minimizar eso,
pero trato de maximizar al mismo tiempo el beneficio económico y el beneficio en cuanto a la producción de puestos de trabajo. Y más aún lo podría hacer todavía más complicado, aumentar esa complejidad con más indicadores en donde considere a lo mejor indicadores que tengan que ver con políticas públicas, ¿sí? Probablemente al gobierno le va a interesar la sustitución de los materiales fósiles, de las gasolinas en particular. Entonces podríamos meter, de hecho lo hicimos, meter un indicador en donde tratamos de maximizar la sustitución de estos materiales fósiles por bioetanol. Hemos ido un poco más lejos también incorporando esta visión del análisis ciclo de vida y ver cuál es el impacto que pueden tener estos indicadores en lo que se conoce en el análisis ciclo de vida como áreas de protección, en la salud humana y en el entorno natural, ¿sí? Viendo cuál es el impacto de nuestros indicadores, que en el análisis ciclo de vida se conocen como intervenciones, en los indicadores de punto medio y punto final. Por ejemplo, ¿sí? Los gases de efecto invernadero, ¿sí? Cómo es que impactan en indicadores de punto medio, en el punto final, para luego calcular cuál es el efecto en la salud humana, ¿sí? En las técnicas o en el método de análisis ciclo de vida ya se cuentan con modelos matemáticos para realizar estos cálculos, ¿sí? Entonces, nosotros con nuestras biorefinerías y nuestros problemas de optimización encontramos cuáles son los valores de nuestros indicadores y con estos valores que ya, con estos modelos que ya se tienen a la mano, pues calculamos cuál es el impacto, ¿sí? En estas áreas de protección. Bien, rápidamente me gustaría presentarles un caso de estudio que hicimos utilizando algunas de estas técnicas en la industria tequilera, ¿sí? Como ustedes saben, pues bueno, el tequila es pues una bebida que es parte de nuestra identidad cultural, sobre todo acá en el oeste del país, y también es pues un factor de la economía muy importante, ¿sí? En el 2019 produjo 3.100 millones de dólares en exportaciones. Y desde el punto de vista de empleos, tanto directos e indirectos, pues también cuenta, ¿sí? Sin embargo, la producción del tequila, pues también sabemos que causa problemas serios de contaminación, ¿sí? Produciendo residuos sólidos, el bagazo, el famoso bagazo del tequila, y las vinazas tequileras. Buena parte de las vinazas tequileras se utiliza para regar los campos, sí, pero un porcentaje considerable, casi una quinta parte de esto se va al drenaje directo sin ningún tipo de tratamiento. En la parte de los residuos sólidos, normalmente se compostea, sí, pero pues no es tan fácil, sí, y últimamente han estado tratando de encontrar maneras de utilizarlos en el bagazo como combustible sólido en calderas de biomasa. Pues bueno, ante esa situación, el Consejo Regulador del Tequila, uno de los organismos que tiene la industria del tequila, en el 2016 estableció una estrategia como para tratar de bajar el impacto, ¿sí?, que tenía la industria tequilera, la cadena agave del tequila. Establecieron metas muy específicas, también compromisos y cómo hacerle con acciones concretas para lograr estos compromisos y estas metas, ¿sí? Por ejemplo, reducir la huella de carbono, las emisiones de gases de efecto invernadero, en un 10% para el 2020 y en un 25% para el 2030. ¿Sí? Reducir el consumo de combustibles fósiles en un 7% para el 2020 y en un 12% para el 2030. Interesante que hayan puesto este tipo de cosas, ¿sí? Bueno, entonces, tomando esta estrategia, nosotros generamos esta posible solución, ¿sí?, que estamos tratando de mostrárselas al Consejo Regulador del Tequila, en donde utilizáramos tanto el bagazo como las vinazas para producir bioetanol, ¿sí? Entonces, y construimos un modelo de una biorefinería, ¿sí?, utilizando la tecnología que hemos desarrollado en el laboratorio junto con los demás miembros del clúster
la tecnología para el pretratamiento, para la sacarificación y la fermentación sobre todo. Esos son datos, digamos, de nosotros, ¿sí? Para diseñar una biorefinería que utilizara 500 toneladas por día de bagazo, ¿sí? Y alrededor de 12.500 toneladas de las vinazas que se producen. Estas cantidades, en una de las zonas más importantes de producción de tequila aquí en el estado, en los Altos de Jalisco, representarían como alrededor entre el 25 y el 30% de los residuos que se generan, ¿sí? Pues bueno, desarrollamos esta biorefinería, construimos el diseño conceptual, ¿sí? Y utilizando el método de análisis de sostenibilidad que les mencioné, planteamos dos objetivos en nuestro problema de optimización. El análisis como un problema de optimización. El primer escenario, por así decirlo, nosotros le llamamos escenario de máxima rentabilidad, en donde lo que nosotros considerábamos era minimizar el costo total de producción, o sea, que me cueste barato, ¿sí? Y también minimizar lo que yo tengo que pagar por el daño ambiental que yo estoy produciendo, ¿sí? Minimizar la producción de gases de efecto invernadero para que no me cueste tan caro, ¿sí? Minimizar las emisiones de materiales sólidos, ¿sí? El segundo escenario que planteamos fue algo más amplio que considerara también aspectos ambientales, ¿sí? Por ejemplo, ser más eficientes en la producción, ¿sí? Utilizar al máximo la materia prima, ¿sí? Tratar de maximizar la autosuficiencia eléctrica, que era uno de los objetivos de la estrategia del CRT, ¿sí? Minimizar las emisiones de gas de efecto invernadero y el consumo de agua, ¿sí? Entonces ya se complicaba un poco más. Aquí estábamos hablando de una función objetivo de una sola dimensión, ¿sí? Donde en realidad por lo que minimizamos era la cantidad que tenemos aquí, y aquí estamos hablando de un problema de optimización de un multiobjetivo de 5 dimensiones. En particular aquí, el ejemplo que les voy a mostrar tiene que ver con el efecto que tiene el diseño y la operación de la etapa de pretratamiento, que se considera como una de las más importantes, ¿sí? En este problema de optimización, ¿sí? Y me voy rápidamente a los resultados para luego ya dejar más tiempo para platicar, ¿sí? Lo que les estoy mostrando en esta gráfica es el resultado del problema de optimización de una sola dimensión, ¿sí? Y estos son frentes de Pareto para ¿cuál es el esquema que les mencioné? El anaranjado, ¿sí? Es el escenario que les describí, ¿sí? Entonces, encontramos que para el primer escenario, en donde lo que queremos es, pues, sacarle lo más posible, ¿sí? A esa biorefinería, a tener una máxima rentabilidad, teníamos un desempeño negativo, por así decirlo. Nosotros teníamos que pagar $233 por cada kilolitro de tequila producido, ¿sí? Si se fijan, no calculamos estas cosas con respecto al etanol producido, sino que nos fuimos a ver cuál sería el impacto por cada litro que se estaba produciendo en esta región, y que daba como resultado los residuos que nosotros estábamos utilizando, ¿sí? El costo total de producción que calculamos para el bioetanol carburante fue de 34 centavos por litro, ¿sí? Esto es bastante bueno, es competitivo, ¿sí? Pero a final de cuentas, pues bueno, le teníamos que poner 23 centavos de dólar por cada litro producido para hacer que este esquema funcionara. Entonces, bueno, ok, si pensamos a lo mejor en un impuesto verde, imaginemos, ¿no? La gente o las compañías que están metidas en esto le ponen en su etiqueta, oigan, pues nosotros cuidamos el medio ambiente y para cuidarlo procesamos todos nuestros residuos y producimos biocombustibles, y para poder hacer eso necesitamos aportarle 23 centavos de la venta de ese litro de tequila para que la planta funcione. Pues no suena mal, ¿sí? 23 centavos no es mucho por cada litro de tequila, cuando pues sabemos que el promedio de un litro de tequila puede andar en 300, 400 pesos, o hay tequilas muchísimo más caros. Entonces,
no es muy relevante. Bueno, ese es digamos, el problema de optimización de una sola dimensión. Pero para el problema de optimización multiobjetivo, este fue el resultado, la línea naranja o café, ¿sí? Si se fijan, no hay mucha diferencia entre el valor en este punto y este valor, ¿sí? A final de cuentas, este valor es $236 por kilolitro de tequila, ¿sí? O sea, la diferencia cuando yo lo llevo a litros de tequila, pues ni se nota. Serían 23, 24 centavos de dólar lo que yo tengo que poner para el funcionamiento de la planta por cada litro de tequila producido. Entonces, la conclusión con este ejemplo es decir, pues bueno, vale en ese sentido, si quieren poner una planta para producir biocombustibles utilizando los residuos, pues de una vez consideren el aspecto ambiental y no va a haber mucha diferencia en cuanto a lo que les cuesta, considerando el aspecto ambiental, digamos, optimizando el aspecto ambiental, con respecto a una visión en donde únicamente lo que interesa es ganar dinero. Bueno, esa es la visión. Ok, entonces, para terminar entonces, yo lo que traté de hacer es mostrarles este método de análisis prospectivo de sostenibilidad para la producción de biocombustibles que hemos desarrollado, ¿sí? Y sobre todo, enfatizar esta parte de aquí, ¿sí? Que a final de cuentas, los números que se generen pueden estar sujetos a discusión, pero estos números los estamos produciendo con un marco formal. Entonces, ya con eso, con los pies bien plantados en la tierra, podemos empezar a lo mejor a discutir si es bueno o es malo o cómo le muevo, ¿sí? A final de cuentas, este marco formal lo que proporciona es esa visión unificada para poder llevar a cabo esa discusión. Otro punto que me gustaría enfatizar ahorita para terminar es que efectivamente realizar ese tipo de análisis, pues bueno, nos da muchísimo más información que simplemente hacer el tradicional análisis tecnoeconómico que los ingenieros químicos sabemos hacer muy bien, ¿sí? Y pues bueno, esta visión unificada considera o puede considerar otros aspectos que definitivamente este análisis tecnoeconómico no lo va a hacer, en particular ahorita el medio ambiente que es tan importante. Y entonces, como es un marco formal en donde este análisis nos está dando números, se abre la puerta para ver cuál es el impacto no solamente en la parte ambiental, como se los enseñé utilizando el análisis ciclo de vida, sino también empezar a ver cuál puede ser el impacto de la producción de estos biocombustibles en los objetivos de desarrollo sostenible que ha propuesto la ONU, ¿sí? Por ahí hay varios en donde a nosotros nos puede pegar esta producción de biocombustibles, como el número 6, que es tener agua limpia y hacer su saneamiento, o el 7, tener energía asequible y no contaminante. Desde el punto de vista tecnológico, de desarrollo tecnológico, el 9, la industria, cuestiones de innovación e infraestructura, que luego puede ser que nos lleven a cosas más interesantes, por ejemplo, mejorar el estándar de vida en nuestras ciudades. Bueno, y finalmente esto pues lo traté de ejemplificar con el caso de la industria tequilera, utilizando los residuos de esta industria para producir en específico bioetanol carburante. Y con esto me gustaría terminar y darle las gracias por aguantar estar aquí estos 40 minutos y con gusto podemos establecer una plática en los términos que les llamen más la atención. Muchas gracias, doctor, por la interés. Vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas, por favor, Sergio. Sí, Edgar, adelante. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la presentación. Ha sido muy interesante escuchar la propuesta. En su momento estuve explorando la posibilidad de hacer análisis de ciclo de vida con Sigma Pro y con algunos otros softwares que son gratuitos porque pues, Sigma es un poco caro y resulta complicado. Y dentro de las cosas que revisábamos en términos del proceso completo del análisis del ciclo de vida, al final, como parte de una de las etapas, aparece
la comunicación, que yo la interpreto no solamente como la interpretación de los resultados, sino más allá, evaluar las implicaciones del ciclo de vida. A mí me queda claro que el estudio es bastante robusto, que hay cuestiones que como ingenieros químicos pues conocemos muy bien y ahí llevamos ventaja en el análisis del sistema, pero en términos de las implicaciones sociales, cuando tratamos de igualar un poco el impacto ambiental y el impacto del beneficio técnico con los beneficios sociales que no son tan claros, específicamente en este caso de la industria tequilera, o tomando por ejemplo el caso que mencionaba Carlos acerca del estudio del Sotol, donde pues hay una industria muy pequeña, todavía incipiente alrededor del tipo de recurso. ¿Qué recomendaciones podría usted dar o respecto a su experiencia para poder incidir de mayor manera en este beneficio social con este tipo de plataformas para la obtención de la energía que van un poco implícitas, ¿no?, en el estudio, pero bueno, a veces no son tan claras, sobre todo cuando no son expertas las personas que reciben el beneficio del uso de la biomasa para el combustible? Híjole, pues esa tocaste el punto, ¿no? Sí, esa parte es para nosotros, para mí es bien complicada. De hecho, yo como ingeniero, esto lo hemos estado tratando de utilizar en los dominios económico y ambiental, ¿sí? En la parte social, lo que hemos tratado de hacer desde el punto de vista académico, Edgar, es aproximarnos con antropólogos o sociólogos o gente que tiene, digamos, más experiencia en ese sentido, ¿sí? Y sí, definitivamente lo que te puedo decir es que la parte cuantitativa deja de ser importante, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, entrarle a este tipo de interpretaciones, pues nosotros les damos, digamos, números, ¿sí? Y el trabajo de construir la interpretación yo creo que se la tenemos que dejar a gente que sea experta en este tipo de cosas, ¿sí? Y ya ves ahí luego la parte social, pues sí está, la manera en cómo se va a interpretar va a depender mucho de tu postura sociopolítica, por así decirlo, ¿sí? Entonces, tratamos nosotros de ser lo más precisos y lo más claros en cuanto a lo que nosotros, la información que les estamos brindando de la parte productiva, de la etapa productiva, pero ese análisis sí definitivamente se los dejamos a ellos. Perfecto, muchas gracias. Y una pregunta muy breve, perdón, Carlos, sé que toma un poquito más de tiempo. Justa menciona algo que es muy interesante respecto a la situación política, ¿no? Y a la situación de los mercados. Hoy por hoy estamos en un mercado del carbono bastante volátil, ¿no? Hace algunos años no valía nada el petróleo, ¿no? Y ahora está en unos precios bastante interesantes por cuestiones mundiales, pero el modelo que usted menciona, ¿qué tan sensible es, por ejemplo, a este tipo de movilidad en el mercado del carbono? Porque lo que puede resultar ahora muy interesante en términos de convertir biomasa a un combustible tomando al carbono, al finalmente la biomasa es carbono, eh, ¿cómo se puede compensar esa parte? O sea, en términos de robustez, digamos. Sí, fíjate, ahí lo que nosotros hemos hecho es tratar de encontrar, digamos, estrategias de cálculo que otras entidades ya lo han desarrollado para determinar este factor digamos, de proporcionalidad, ¿sí? Entonces, ha habido momentos en que hemos utilizado como factor de proporcionalidad el valor en el mercado internacional de los bonos de carbono, ¿sí? Es decir, bueno, pues esto es lo que vale, es decir, contaminar con esta cantidad de dióxido de carbono. Y nos hemos encontrado también trabajos muy interesantes en donde toman en cuenta muchos otros factores, ¿sí? Pues, ¿qué te diré? Desde el punto de vista de números, o sea, a lo mejor aquí en el mercado actualmente creo que anda como en $12 la tonelada, ¿verdad? ¿Sí? Pero hay trabajos como el que te menciono de un grupo interdisciplinario en los Estados Unidos que toman en cuenta el daño que están causando al medio ambiente, a los mantos freáticos, a la salud humana, etcétera, y se van hasta $130 por tonelada. Esa es la manera en como nosotros hemos tratado de mantenernos desde el punto de vista, digamos, más ingenieril, algo muy concreto.
Pero también igual, definitivamente, yo creo que como desde el punto de vista de método, ¿sí? Aquí yo creo que nos tendríamos que afiliar a una manera de pensar, por así decirlo, y desde aquí empezar a establecer cuál es ese contexto, ¿sí? Que vamos a estar, con el que vamos a estar cuantificando las cosas, ¿sí? Riesgoso, yo creo, y sí da para mucha discusión, pero nos tenemos que animar en esa dirección. Yo creo que hay aquí hay muchísimo que hacer, ¿no? Desde el punto de vista de esta etapa de, como bien dices, en el análisis ciclo de vida que le llaman interpretación. Muchas gracias. Muy buen punto, sí. Muchas gracias por las preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Los estudiantes, Luis, Cristian. Bien. Luis, adelante. Doctor, buenas tardes. Yo tengo una pregunta, es directa, es sencilla. ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho, Luis. Ok, mi pregunta es, ¿existe algún panorama más que optimista, realista, en cuanto al periodo de tiempo que pueda pasar para que este tipo de esquemas de biorefinación sea económicamente viable? Interesante la pregunta. Sí, fíjate, sobre todo, quizá nos teníamos que concentrar en un tipo de biorefinerías. El uso del bioetanol, desde el punto de vista de rentabilidad en otros países, pues de eso ya está bien entendido y se utiliza, ¿no? Hay alrededor de 70 países que lo tienen incorporado sin ningún problema. La producción de bioetanol avanzado, ¿sí? Ahí sí se ha, digamos, tardado un poco más, ¿sí? En el 2008, cuando pues, tuvimos esta crisis económica, financiera, alimentaria y energética que se trajo todos los mercados al suelo, fue ahí donde hubo un cierto cambio de timón por parte de algunos de los países importantes en cuanto al uso de la biomasa que le llamaban en aquel tiempo de primera generación, que ahora es convencional. ¿Sí? Dijeron ya no, porque nos vamos a ir a la parte lignocelulósica. Y entonces el sector científico y el de desarrollo tecnológico recibió la noticia con un gran gusto y dijo, claro que sí. El sector tecnológico dijo, perfecto, para el 2012 ya tenemos biorefinerías lignocelulósicas jalando. En realidad nos ha tomado más tiempo, ¿sí? Nos ha tomado más tiempo, pero ahí va, y definitivamente. En Brasil, por ejemplo, ya han encontrado modelos en donde pueden incorporar la producción de bioetanol lignocelulósico al mercado, ¿sí? Con un beneficio en la parte de rentabilidad, siempre respaldado por políticas adecuadas. En Brasil tienen una ley que metieron hace un par de años que le llaman el Renovabio, en donde se paga la cuestión de la producción de gases de efecto invernadero y entonces los lignocelulósicos juegan un papel relevante en ese sentido. En Europa pasa algo similar también con las leyes del 2018, ¿sí? Que pusieron a jalar, en donde te dan ciertos beneficios por utilizar estas biomasas lignocelulósicas para la producción de biocombustibles, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí, definitivamente depende mucho de digamos, de la reglamentación que existe en cada uno de los países para que esto sea factible, ¿sí? Ahora, si a mí me preguntas desde el punto de vista tecnológico, ¿ves? Yo creo que ya no debe de haber ningún problema para que pudiéramos ver en el corto plazo la incorporación de la producción de biocombustibles lignocelulósicos, probablemente no nomás del bioetanol, sino probablemente otros, ¿sí? A lo mejor hasta biohidrógeno, ¿sí? Pero en el del bioetanol, lo que te puedo decir, los números que nosotros hemos sacado con las plantas pilotos que tenemos en el clúster son muy favorables, ¿sí? No estamos hablando a lo mejor de 18 centavos o 16 centavos por litro de etanol, pero sí estamos hablando de 35 centavos por litro de etanol, de costo total de producción, ¿sí?
por un lado. Por otro lado, lo que también hemos demostrado en el clúster es que las escalas de producción no necesariamente se tienen que ir a los grandes números que se han utilizado en otros países. No hablamos de biorefinerías que se coman 2.000 toneladas por día de biomasa, ¿sí? Ni 1.000, que a lo mejor es el tamaño de un ingenio. Pero sí podemos hablar de biorefinerías de 500 o como las que te enseñé, ¿sí? De 10 toneladas o 1 tonelada. Entonces, creo que aquí es una combinación en cuanto a políticas públicas y también intereses comerciales, ¿sí? que confluyan en escenarios en donde la situación sea ganar-ganar para ambos, que yo creo que es lo que falta, Luis, ¿sí? A final de cuentas es lo que falta. Esta urgencia que de repente en algunos sectores de la sociedad se da por la cuestión del cambio climático, como que parece ser que no alcanza a impactar de una fuerte manera en estos otros ámbitos en donde se toman las decisiones. Pero si esa barrera la pudiéramos eliminar y poner estos aspectos como el cambio climático como puntos muy importantes que tenemos que atacar, pues nosotros, creo que en el sector tecnológico, el sector académico, en la parte científica y tecnológica, estaríamos ahí listos para producir las soluciones, ¿eh? Ok, entonces, muchas gracias. No sé si fue mucho rollo, te contesté lo que querías de la pregunta o cómo la ves. Sí, no, entendido. Perfecto. Muchas gracias. Vale. Bien. Bueno, no tenemos tiempo para más preguntas. Vamos a agradecer al doctor Arturo Sánchez por la interesante charla. Quisiera proyectar la constancia, pero creo que no me va a permitir. Voy a ver si puedo proyectarla. No. Ahí está. Bueno, voy a leer la constancia. La Universidad de Guanajuato otorga la presente constancia al doctor Arturo Sánchez Carmona por su participación en el marco del Seminario de Ingenierías de la División de Ciencias e Ingenierías del Campus León con su conferencia titulada Análisis prospectivo de sostenibilidad de biorefinerías. León, Guanajuato, a 13 de octubre del 2021. Muchas gracias, doctor Arturo, por la interesante charla y por haber aceptado la invitación. Se lo agradezco mucho. No, al contrario, Carlos. Se lo agradecemos mucho. Un gustazo participar y materia dispuesta, ya sabes, ¿sí? Y si por ahí hay alguien con otra pregunta o alguna inquietud, con todo gusto, por ahí anda mi correo electrónico, con todo gusto podemos establecer alguna charla. Claro que sí. Pues muchas gracias. Muy amable a todos. Muchas gracias al doctor. Y bueno, vamos a despedir el seminario y nos vemos en la siguiente ocasión. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, Edgar. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Nos vemos, Carlos. Muchas gracias. No, usted, gracias.